Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que estemos aquí de nuevo en esta segunda reunión de estudio del libro de Robin Robertson, Introducción a la Psicología Junguiana. Que como dice el libro, es una guía para principiantes. Por eso tal vez los que conocen un poquito más de la psicología junguiana, por ejemplo, este capítulo, pues a veces se hace un poco tedioso porque uno espera que el autor le entre ya al tema y nos lleva por ahí en una serie de explicaciones que, bueno, vienen muy bien, sobre todo para aquel que se está acercando por primera vez a la psicología junguiana, para entender un poco mejor cuáles son los conceptos que Jung expresa en su teoría y de dónde vienen y cómo se pueden entender. Básicamente, en este capítulo 2 los conceptos de inconsciente personal, inconsciente colectivo, arquetipos y complejos, y nombra básicamente al final pues tres, tres arquetipos importantes que ya después va a ir desarrollando. Entonces, básicamente este capítulo pues va a girar sobre este tema, el inconsciente, lo personal y lo colectivo, y arquetipos y, arquetipos y complejos. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué nos dicen por el chat. Buenas noches desde México. Ah, excelente. Aquí me parece su ventanita con el nombre de casa, pero bueno, ya sabemos que es alguien que nos está llamando, que se está comunicando desde México. Excelente. Y a todas las demás personas que están ya conectadas, pues bienvenidas. Bien, no sé si yo voy a abrir de una vez, como les dije, micrófonos por si alguien tiene alguna duda o ha quedado algo pendiente de la semana pasada y quiere comentarlo. Yo sé que el capítulo no lo terminamos, pero eh, por eso abro el espacio por si alguien tiene alguna duda, pero yo quiero ir de una vez al capítulo 2 cuando ya abarquemos lo que haya, porque si no, pues no avanzamos y nos vamos quedando. Pero si alguien quiere comentar algo, por favor hágalo con toda confianza, ya sea sobre la semana anterior o de una vez directamente entrarle a el capítulo 2. ¿Vale? Así que abren sus micrófonos, yo no he cerrado micrófono a nadie, o levantan la mano, como quieran, y podemos ir compartiendo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pablo, adelante. Sí. Bueno, pues empecemos con el tema. Vea como el título del capítulo, la psique, Eso. ¿verdad? Entonces, a veces, en base a este término, a veces es bueno discutir porque, pues, a veces no queda como muy claro qué puede ser la psique, ¿no? Yo puedo entender, bajo mi concepto, es como la parte de, para hacerlo simple, el funcionamiento mental y el cerebro, ¿verdad? Como todo el conjunto, eso es psique. Y bueno, el autor desde el primer párrafo ya nos introduce en el apartado psíquico que Jung propone, ¿no? Que es la parte consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y aquí ya él nos va a transportar a través de una serie de conceptos en el que se trata de fundamentar de dónde Jung saca, ¿no? Esta idea de, no es una división, porque me gustó mucho algo que leí no sé a dónde, pero fue aquí en el libro, que decía que Jung no es que hace una división entre la parte consciente y la subconsciente, sino que es como para que quede claro, porque no se sabe dónde empieza una y termina la otra. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar hoy de la mente, ¿no? Excelente. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, Pablo, muy interesante porque en Jung no se diferencia, o sea, cuando se habla de psique se entiende que son todas las actividades mentales, emocionales, biológicas, ¿verdad?, del sujeto.
O sea, no se hace una diferenciación entre esos tres ámbitos, ¿verdad? Como no se hace una diferenciación entre lo espiritual y lo material, por ejemplo, ¿sí? Sino que abordamos las tres cosas. De hecho, bueno, esto ya es en este capítulo no se toca eso, pero cuando se habla de complejos y cuando se menciona que el complejo tiene como principal característica ese tono eh, emocional, digámoslo así, ¿verdad? Afectivo, más bien, se manifiesta no solamente a través de lo emocional, ese tono afectivo que le caracteriza al complejo, sino que se manifiesta también físicamente. Hay una enervación física también. Entonces, claro, abarca los tres aspectos, ¿verdad? Fíjate que ya entrando en materia, a mí me llama mucho la atención del primer párrafo nada más, la cita que hace Robertson de Jung al final, ¿verdad? Cuando dice, cuanto más profundo vamos, más ancha se vuelve la base. Esta parte es muy interesante, ya después ya la va a comentar todavía más y cuando veamos el gráfico se va a ver mucho más claramente, pero efectivamente, cuanto más uno profundiza en la psique, digámoslo así, resulta que la base, a diferencia de la punta del iceberg, la base se va haciendo cada vez más amplia, más amplia, más amplia, va abarcando más cosas y ahí eventualmente será de donde vendrá la idea y el concepto del inconsciente colectivo, ¿verdad? Como integrador de todas estas cosas que a veces las vemos solamente como personales, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente, como dice Pablo, la psique, ¿verdad? La psique según Jung eh, es muy interesante. Fíjense que si quieren empecemos de una vez por ahí. Repito, en el momento en que alguien quiera comentar algo, por favor, siéntase con total libertad de hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Me pregunta Clelia que qué es la psique, ¿verdad? Repito, en Jung la psique implica todos los procesos mentales, emocionales y físicos. Todo sin una diferenciación, ¿verdad? Sino que lo implica todo. En cuanto hay un movimiento en alguno de ellos, este obviamente abarca todo lo demás. Uno de los, les voy a compartir pantalla. Eh, uno de los, vamos a ver, bueno, ahí la tienen. Ah, pero vamos a quitar aquí, vamos a ver. Ahí, bueno, yo no sé si a ustedes les afecta o no, pero yo quito las ventanitas para que se pueda ver bien la pantalla, ¿verdad? Eh, esta es la composición de la psique, la composición inicial de la psique, ¿verdad? Según Freud, y estamos hablando de básicamente hasta el siglo XIX, era la manera como se entendía la psique, ¿verdad? Una parte consciente en donde estaba eh, eh, toda la, eh, todas las huellas de las experiencias, del trabajo, de la socialización, del aprendizaje, de la educación, de la vida familiar, del lenguaje, del contacto filial, etcétera. Todo eso tenía que ver con esa parte consciente que el sujeto maneja, básicamente. Y un fondo inconsciente que es muy interesante entender cómo, para Freud sobre todo, ese fondo inconsciente es el reflejo de muchas de las cosas que en su tiempo, finales del siglo, creo que lo están llamando, finales del siglo XVIII y principios del XIX, eh, eran muy comunes y se trabajaban mucho en ese tiempo, como los sueños, la magia, el espiritismo, la hipnosis, el mesmerismo, todo esto escapaba definitivamente a esa parte consciente. Entonces, básicamente, esa era la estructura de la psique inicial cuando la psicología empieza a desarrollarse. Luego veríamos que esto, me parece que está aquí más adelante, bueno, pero es que no lo tengo aquí. Tendría que salir de pantalla, vamos a ver. Ok. Luego aparece una visión de la psique amplificada, llamémoslo así, que es la visión de la psique junguiana. ¿Sí? Y la vamos a ir viendo
poco a poco con los demás diagramas, pero inicialmente pues lo que tenemos es ese fundamento en donde uno entendía que había una parte consciente en la que uno se maneja y una serie de elementos reprimidos básicamente que iban a parar a ese fondo inconsciente, en donde desde donde eventualmente podían emerger nuevamente de muy diferentes maneras. ¿Sí? Como ustedes ven, pues es una descripción bastante básica de la psique. Ahí quedan por fuera muchos elementos que posteriormente se van agregando, pero bueno, es interesante saber de que inicialmente pues esta era la visión que se tenía de la psique. Bien. Continúa Robertson y, bueno, a mí me parece interesante lo que él hace, ¿verdad? Que es lo primero que hace para después entrarle ya de lleno al concepto de conciencia inconsciente y consciente colectivo, es relacionarlo con el cerebro triuno, eh, que es una idea muy interesante. Según explica él, bueno, aquí explica cómo aparece, ¿verdad? Todo este tema del, del cerebro triuno, el chasis neural, como lo llamaba MacLean, y después cómo lo toma Carl Sagan y desarrolla todo este tema en el libro este que nos envió Jairo, Los Dragones del Edén. Hoy ya es bastante conocido este tema, definitivamente, ¿verdad? De esa composición tripartita del cerebro, el cerebro reptiliano, el sistema límbico, la parte emocional y finalmente nuestro último, eh, nuestro último logro eh, como seres, que es el neocórtex y el manejo de todo el tema del raciocinio, básicamente. Bueno, lo utiliza Robertson para ubicarnos con respecto a actividades que tienen que ver con, por ejemplo, lo instintivo, cómo se manifiesta, cómo se entiende, eh, cómo, cómo se entiende desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, que es lo que él quiere dar a entender, cómo la conciencia poco a poco, a lo largo de siglos y siglos de experiencia, se va desarrollando poco a poco y va modificando, obviamente, una serie de elementos en el medio y a la vez el medio influye sobre la conciencia y la va modificando, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, pues hasta llegar a lo que somos hoy en día y todas las manifestaciones de esta parte del cerebro que se le llama neocórtex. Me llama mucho la atención cómo relaciona él esta última parte del neocórtex con la experiencia visual, ¿verdad? Pero bueno, antes de que lleguemos ahí, pues hay otra serie de conceptos también. Fabio, disculpe, Dígame, ¿quién habla? una pregunta. Buenas noches, Luis. Ah, Luis, ¿qué tal? Adelante, sí. Bien, gracias. Es que, bueno, sí, es muy interesante la frase que usted mencionaba antes, de que cuanto más profundo vamos, más ancha se vuelve la base. Uh-huh. No sé o sea, sí me surge la pregunta de cómo se profundiza. No sé si eso se va a tratar más adelante o... Sí, claro. Ah, ok. ¿Cómo No, se esa era... profundiza hacia esa base que cada vez se va haciendo más ancha? Sí, sí, claro. Ah, ok. Sí, no era esa pregunta, pero sí, la vamos a tratar más adelante todavía. Gracias. Bueno, de hecho, esto es como el ejemplo que siempre se ha utilizado de la psique, que es el mar, ¿verdad? El océano, las aguas, básicamente, eh, y la manera como este símbolo ha servido de reflexión para muchas cosas, ¿verdad? Yo comentaba hace unas semanas en otra reunión que teníamos de, de cómo a veces uno pierde de vista lo que estas experiencias, por ejemplo, en el océano
han significado para la humanidad. Basta trasladarse, por ejemplo, a esos tiempos de los conquistadores, de esos hombres que se lanzaban al océano sin saber verdaderamente a dónde se estaban lanzando. Porque claro, hoy en día pues es muy difícil entender esto porque hoy en día yo creo que incluso hay personas en esta reunión que cuando nacieron ya básicamente toda esta tecnología estaba ahí ya, ¿verdad? Entonces, quiero decir, ahora por medio de Google Maps, por ejemplo, uno puede ir a cualquier sitio, ¿no? Casi que básicamente todo está ya registrado. Uno de los pocos terrenos que quedan sin conocer completamente es el terreno de la psique. A mí personalmente eso es lo que más me atrajo para dedicarme a estas cosas, que es uno de los pocos terrenos que queda por investigar todavía. Pero, por ejemplo, pensemos en esos navegantes que se lanzaban a las aguas. Fíjense que, fíjense que en esos tiempos la gente no estaba segura, por ejemplo, si verdaderamente la Tierra era redonda o era plana. O sea, que se lanzaban muchos de ellos al mar sin estar seguros todavía si iban a toparse con una caída estrepitosa de la que seguramente no iban a salir, ¿verdad? O no. No se sabía que había más allá. Se pensaba que había, eh, por ejemplo, una serie de, de- de bestias, animales marinos, peligros insospechados, etcétera, etcétera. Todo esto lo comento porque cuando la persona se lanza al viaje a través de su psique, pues básicamente es eso lo que está experimentando. No sabe lo que se va a encontrar. Entonces, el ejemplo que se utiliza casi siempre es ese, y en lo que se piensa es que efectivamente es una inmersión, llamémosla de esa manera, para poder acceder a esa parte que cada vez se va a ir haciendo más ancha. Lo que hay que hacer es una inmersión, o sea, hay que ir hacia adentro. Y en eso consiste básicamente la penetración. ¿Cómo va uno hacia adentro? Pues hay muchos mecanismos para ir hacia adentro. Hay personas que sufren de una inmersión totalmente involuntaria, porque algún fenómeno de la vida, algún evento, alguna circunstancia, con algún detonante, los mete en esa inmersión. Y de repente, claro, pues padecen porque obviamente eh, sumergirse en esas aguas produce padecimiento, básicamente. Y, así que puede ser de esa manera. Hay quienes lo hacen de manera voluntaria, a través, por ejemplo, de una terapia. ¿Sí? Tenemos el caso de Jung, por ejemplo, ¿verdad? Que es el típico del que siempre se menciona, más que nada porque lo tenemos totalmente, o más bien porque él lo dejó totalmente registrado, digámoslo así, su inmersión inicial a su fondo psíquico. Y que como resultado de ello es lo que tenemos hoy en día publicado y que se llama el Libro Rojo. Bueno, el Libro Rojo ya es la elaboración, digámoslo así, que él hace, que Jung hace, de todo su proceso de inmersión. Ahora, me parece que, no sé si este mismo año o el año que viene, la editorial Filemón publica los libros negros. Que los libros negros vendría a ser de las notas las notas directamente que Jung va tomando de todo su proceso, las cuales él después depura, organiza y acomoda para convertirse en el Libro Rojo. Pero todas esas notas, seguramente tan personales de él, ya la Fundación Filemón ya prácticamente están listas para publicarlas. Y ahí tenemos básicamente toda la experiencia de una inmersión hacia el fondo psíquico, que sería la manera, ¿verdad? Gracias. Claro, un gusto.
Ahora, esa pregunta nos da pie para decir que si ustedes toman, por ejemplo, en esa página del libro de Robertson, donde él pone 1, 2 y 3, complejo R, sistema límbico y neocórtex, ¿sí? Si nosotros nos ubicaríamos en el neocórtex. Estamos ahí en el punto 3. Pero si queremos producir una inmersión, básicamente lo que vamos a hacer es retroceder hacia los orígenes de nuestra conciencia, básicamente. Sí, iríamos retrocediendo hasta seguramente topar con nuestras actividades más instintivas, que curiosamente el instinto y el arquetipo tienen, son similares en su fuente, digámoslo así. Están en extremos opuestos, pero son las dos manifestaciones del mismo fenómeno. Entonces, si una persona empieza a producir una inmersión, un descenso hacia el fondo psíquico, pues con lo que se va a encontrar es con estas cosas, básicamente. Sí, Fabio, para ver si podemos aclarar algo. Dígame, Víctor. Sí, gracias. A mí me llama la atención de que él trata de hacer ver de que hemos desarrollado esas cualidades físicamente, que ha habido una evolución, fases de evolución, y habla de 250 millones de años para el complejo reptiliano o el cerebro reptiliano, habla de 150 millones de años. Es decir, me parece a mí como un mito, como muy jalado del pelo hablar esa cantidad de años. Y todavía cuando se trata del neocortex, habla de 10 millones de años, ¿verdad? Y que el ser humano pareciera que ha ido evolucionando físicamente. Esto se contrapone a las escrituras reveladas, como por ejemplo el Bhagavad Gita, donde se niega entonces con estas afirmaciones de que existe lo que llamamos el retorno de las almas, ¿verdad? A mí me parece que es más creíble las escrituras reveladas que ponerles un montón de millones de años. No sé qué pensás vos. ¿Cómo es que lo interpretan? Bueno, si me pregunta a mí personalmente, yo pensaría que esta es la manera como Robin Robertson lo interpreta, ¿verdad? Jung no necesariamente estamos hablando de la interpretación de Jung propiamente, sino estamos hablando de la manera como Robertson en su libro lo sustenta, digámoslo así, ¿verdad? Ahora, por otro lado, para hacer una comparativa, por ejemplo, con escrituras reveladas, pues yo creo que yo sinceramente no partiría de esta información, sino que lo haría de otra manera, ¿verdad? Básicamente porque al final creo que no hay una controversia entre uno y otro, ¿verdad? Creo que perfectamente son compatibles, pero claro, para eso habría que aportar una serie de elementos más que no corresponden al capítulo y que obviamente no lo vamos a hacer porque nos saldríamos del tema. Pero básicamente yo creo que lo que Robertson da a entender es que efectivamente el desarrollo de la conciencia ha tomado mucho tiempo. A nosotros como humanidad, yo no sé si esos sean los números o no, eso al final de cuentas es irrelevante. Lo que sí es relevante es que efectivamente el desarrollo de la conciencia ha tomado mucho tiempo, ¿sí? Para poder llegar a convertirnos en seres que hemos logrado desarrollar esa parte del cerebro que se llama neocórtex, que no solamente tiene que ver
con el cerebro pensante, ¿verdad? Para no ser reduccionistas. Tiene que ver con muchas cosas más. O sea, todo lo que hoy, por ejemplo, la neurociencia sabe del cerebro es y forma parte del neocórtex, básicamente. Y por otro lado, también nos ayuda a entender esta manera como se plantea el desarrollo de la conciencia a través de un cerebro triuno, de un cerebro reptil, básicamente instintivo, a un cerebro límbico, básicamente emocional, y finalmente a un neocórtex, que es un cerebro analítico, pensante y con muchísimas otras funciones más. Prácticamente ahí veríamos lo que para muchas, para muchas enseñanzas reveladas sería el desarrollo a través de los reinos de la naturaleza. Ahí sí vemos una enorme compatibilidad, efectivamente. El desarrollo a través de los reinos de la naturaleza se puede entender a través del desarrollo de la conciencia desde lo estrictamente instintivo hasta el desarrollo del neocórtex y el ser humano tal como lo conocemos hoy en día. Lo que me parece a mí más interesante de este tema es entender de que todo esto no ha desaparecido, sino que está ahí todavía, aquí está aún, ¿verdad? Todo ese funcionalismo instintivo, límbico y obviamente neocórtex está en el cerebro humano y se manifiesta constantemente. No debemos pensar de que eso ya quedó superado y nada que ver, no. Constantemente se está manifestando. De hecho, yo recuerdo que hace unos meses atrás, cuando en los conversatorios de los jueves hablamos sobre la meditación, yo puse un video de un motivador español. Ahorita no me acuerdo el nombre de él. Y él cuenta una experiencia muy, muy cómica sobre el cerebro reptiliano, ¿verdad? Bueno, yo no sé si es una experiencia real de él, pero ¿a quién no le ha sucedido? Y entonces dice, por ejemplo, que él está con su familia en una luz roja, en una calle, en una luz roja, esperando a que se ponga en verde. Y que en el momento en que se pone en verde, pues claro, le pita el de atrás. Como suele pasar aquí, ¿verdad? La ley esta de que no pasan ni no sé cuántas décimas de segundo y ya el que está atrás le está pitando a usted para que avance. Entonces dice que él se vuelve y le pega el gran grito al que está atrás. Y la mujer le dice, ¿qué pasó? Le dice. Y él le responde, no te preocupes, le dice, fue la lagartija. La lagartija es el cerebro reptiliano. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que él está diciendo es que reaccionó con el cerebro reptiliano. Es una reacción totalmente instintiva. ¿Mm? Porque eso no viene explicado en el libro, pero básicamente el cerebro reptiliano funciona en base a dos actitudes. En cuanto hay una amenaza, hay defensa, que puede ser la huida, o hay ataque. ¿Mm? Exactamente como funciona un reptil. Y cuando uno viene a ver, estas actitudes son cotidianas en nosotros, básicamente. En muchos momentos de nuestra vida nosotros reaccionamos exactamente de esa manera, de una forma totalmente instintiva. ¿Hay algún problema en eso? Bueno, obviamente que no, depende de la circunstancia, porque hay circunstancias en donde el instinto nos salva la vida, pero hay otras circunstancias en donde el instinto nos mete en tremendos problemas. Entonces, básicamente uno lo que encuentra es que efectivamente este desarrollo de la conciencia permanece en nosotros y funciona y se manifiesta a nivel psíquico como instinto, pero que a la vez modifica lo emocional y también la acción. Por ejemplo, en este caso. Yo les contaba ese día, y ya esta es una anécdota personal, ¿sí? Que
que también me llamó mucho la atención porque yo la interpreté como una sincronicidad con el tema del cerebro reptiliano. Y es que una vez en mi casa, pues yo oigo que raspan la puerta principal y yo pensé que era la perra que tenemos acá de mascota que se había salido y no nos habíamos dado cuenta. Entonces yo muy confiadamente voy y abro la puerta inmediatamente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que quien estaba raspando la puerta era un garrobo. Pero un garrobo muy grande, que aquí donde nosotros vivimos hay bastantes. Claro, el garrobo y yo reaccionamos de la misma manera. Ante la amenaza y el miedo, ambos salimos huyendo. Yo corrí hacia dentro de la casa y él corrió hacia el campo libre allá al frente. ¿Ok? Ambos actuamos de manera totalmente instintiva. Ahí no hubo de por medio ni pensamiento, ni emoción, ni nada. Simplemente un instinto totalmente básico de autoprotección, básicamente. Así funciona el cerebro límbico. Y por eso es que es muy importante en nosotros. Entonces, todo esto posteriormente va a ser muy importante porque cuando entendamos cómo funciona la conciencia, cómo funciona el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, nos vamos a dar cuenta de que estas cosas son fundamentales para poder entender el funcionamiento de la psique. Les voy a compartir pantalla nuevamente para ver ahora un gráfico que básicamente es la imagen típica como se grafica la psique humana, ¿verdad? Como el ejemplo del iceberg. Una parte consciente que es aquella que sobresale de la superficie, y una parte inconsciente que es aquella que está debajo de la superficie. Y básicamente se dice que esa parte consciente es una quinta parte de todo lo demás. O sea que 4/5 partes quedan por debajo de la capacidad conscientiva. Y esto es lo que me interesa que veamos en este gráfico, ¿verdad? Que 4/5 partes de lo que la psique es queda por debajo de la capacidad conscientiva. O sea, que esas 4/5 partes, de esas 4/5 partes, no sabemos o no tenemos acceso a ello. Hay cosas que se manifiestan desde ahí, desde esas 4/5 partes, pero no por voluntad propia, sino porque las circunstancias hacen que eventualmente cosas broten y salgan. Algunas para bien y otras no para tan bien, ¿verdad? A veces decimos se le metió el diablo, ¿verdad? Más bien es que se le salió algo que estaba ahí en esas 4/5 partes y de repente brotó y se manifestó. Y esto lo vamos a entender cuando veamos el tema de complejos, ¿verdad? Que básicamente son personalidades parciales, como se suele entender en la psicología junguiana. De nuevo, sigan haciendo comentarios en cuanto... Buenas noches. Así lo sientan. Buenas noches, Araceli. Sí, yo quisiera retomar la reflexión que desde el inicio del capítulo llega, y es como los principios de vida, de totalidad, de unidad, de profundidad, son la naturaleza nuestra, ¿verdad? El ser humano es así, el ser humano es profundo. Y cuando vemos esas imágenes de ese iceberg y cómo esa base se va ampliando, es porque somos información. Y estamos hoy aquí en esta forma y en este nivel de evolución gracias a cada etapa, ¿verdad? Por eso es que entendernos también en esos códigos de información de nuestro ADN y de todo lo que en el mundo en el que estamos inmersos y seguiremos inmersos desarrollando, es ese tema de evolución que va más allá de la clase de ciencias, ¿verdad? Es que estamos hablando de nosotros, de una humanidad
inmersa en un mundo totalmente amplio y que ese mundo de información, creo yo que no está al acceso, es que somos esa profundidad. Pero ¿qué barreras ponemos en nuestra mente consciente, ¿verdad? Para impedir que esa información fluya para nuestra propia evolución. Y ahí es donde también el capítulo anterior ya nos empieza a presentar pues esas imágenes de los mitos y las leyendas, ¿verdad? Y recordaba yo también como la función del juglar o del que cantaba en las trovas, porque es toda esa información que somos nosotros, pero que se abre espacio, ¿verdad? De formas un poco más simbólicas, de pronto un poco más suavizadas para el ego, diría yo, pero en función de nuestra evolución. Entonces, palabras como no tener acceso, eh, a mí me resuena más bien como darle vuelta y decirle, nosotros somos profundidad, nosotros somos información, ¿verdad? Y que nos irrumpe para continuar este proceso de evolución y de crecimiento como grupo, no solamente desde lo individual, sino desde lo colectivo. Exacto. Excelente, muchas gracias, Araceli. Sí, sí, excelente, me parece muy bien, porque efectivamente es lo que nosotros somos, ¿verdad? Ahora que usted mencionaba eso, me hizo recordar, bueno, lo tengo muy presente porque ayer lo estuve compartiendo con algunos compañeros, unas reflexiones de un psicólogo canadiense, Gabor Maté, que es muy conocido por el tema del trauma. Y bueno, hay un documental de él que ya viene pronto, entonces está en producción y ya viene. Muy interesante sobre el tema de la adicción, por ejemplo, y todo este tema. Y me hizo recordarlo por eso, porque básicamente él menciona que la adicción tiene mucho que ver con la imposibilidad que la persona tiene de reconocerse tal cual es, ¿verdad? Eh, Algo que ha venido a ser de esa manera por razón del trauma, básicamente. Entonces, aunque él lo enfoca más directamente asociado al problema de las adicciones, pero lo podríamos ver en cualquier caso, ¿verdad? En donde uno de los problemas más importantes es que la persona no pueda reconocerse como lo que es. Por un lado, porque a lo mejor no tiene la información correcta o simplemente no tiene la información y no logra reconocerse. Se me había quedado algo atrás y me acabo de acordar sobre lo que comentaba Víctor sobre el tema de las escuelas de conocimiento y las religiones eh, manifiestas a través del tiempo, etcétera, y este tema. Y es que fíjense que un relato muy interesante sobre este tema, bueno, a lo mejor les va a sorprender a algunos, pero esto lo hemos estudiado bastante, Claudio y mi persona, sobre este tema. Un relato muy interesante sobre este tema de la evolución de la conciencia lo aporta un personaje muy conocido entre las escuelas de conocimiento que es Gurdjieff, a través de un libro suyo que se llama Relatos de Belcebú a su nieto. Es un libro que aparentemente cuenta una historia, pero que en realidad lo que está contando es la historia del desarrollo de la conciencia en el planeta Tierra, básicamente. Y lo que me llama la atención es que uno de los conceptos fundamentales de ese libro, que hace Gurdjieff en ese libro, es que la humanidad tiene como principal, como principal tarea el desarrollo, dice, del instinto para poder convertirlo en lo que él llama razón objetiva. O sea, desarrollar
desarrollarse como humanidad desde el instinto hasta el logro que él llama de la razón objetiva. Y es muy interesante porque los conceptos calzan perfectamente en la explicación de la psicología junguiana del desarrollo de la conciencia desde lo instintivo hasta el contacto con el inconsciente colectivo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. O sea que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del desarrollo de la conciencia, básicamente. Visto desde dos ángulos muy diferentes, tal vez. Uno, la psicología, y el otro, pues el esoterismo, básicamente, ¿verdad? Que es la manera como Gurdjieff expone toda su teoría. Una teoría que ahora venimos a darnos cuenta de que estaba muy bien sustentada, realmente. Bueno, así, Fabio, dígame, Pablo, adelante. me observo aquí una ilustración en la página 27, que es la serpiente de Fábulas de La Fontaine. Bueno, esto básicamente es una ilustración que tiene en este título, que es la conciencia y el cerebro triuno, donde aquí ya como lo comentó la dama hace un momentito, ya comienzan a hablar más de la parte de los mitos, y veo que aquí mencionan un sueño. Hay algo en la figura 1 que me llama la atención, que dice que nuestra comprensión espiritual más elevada está arraigada en nuestros impulsos instintivos más profundos. Lo que trata de decir el autor aquí, que nuestra espiritualidad tiene que ver con el reptiliano, entonces, con esa parte del cerebro, según esto que quiero exponer el autor acá. Excelente, excelente eso. Me parece que es un tema que quedaría para un estudio solamente de eso, ¿verdad? Pero yo creo que básicamente, efectivamente, tiene que ver con eso. Yo lo entendería de la siguiente manera. Más adelante vamos a entender que instinto y arquetipo, ambos comparten un mismo origen, aunque están en extremos opuestos, ¿sí? Pero básicamente comparten el mismo origen. Están alimentados por la misma energía. Funcionan de la misma manera, ¿sí? Y por eso es que hay una relación tan importante entre el instinto y lo que aquí se le llamaría la comprensión espiritual. O en términos junguianos, le llamaríamos lo luminoso. Hay una relación intrínseca entre lo instintivo y lo luminoso. Eso definitivamente está claro. Ahora más adelante yo creo que voy a poner unas imágenes que podemos retomar este tema. Oye, Fabio. Ayudar, sí. Ajá, y con respecto, aprovechando, ¿verdad?, el espacio, hay una duda que tengo yo. ¿Los sueños de dónde provienen exactamente en la parte de la mente? ¿En el inconsciente personal o vienen desde el inconsciente colectivo? Yo pensaría, perdón, ¿alguien iba a intervenir? Bueno, yo diría que de ambos, ¿verdad? Hay sueños que están totalmente relacionados con el inconsciente personal. ¿Ok? Y hay sueños que obviamente están relacionados con el inconsciente colectivo. A los primeros, apelarían básicamente a complejos. Recordemos que dentro de las estructuras psíquicas en Jung, el complejo tiene que ver con el inconsciente personal. Ajá. Y el arquetipo desde el punto de vista del inconsciente colectivo. Exactamente. Entonces hay sueños que están totalmente relacionados con los complejos. Y hay sueños que tienen que ver con arquetipos. Pero si lo estás utilizando, ¿no? Básicamente. Yo tengo una duda. Sí, señora, adelante. Para Jung existía lo que es la espiritualidad. ¿Qué es lo que conforma la espiritualidad desde el punto de vista de Jung? Gracias. Con gusto.
La espiritualidad de Jung es lo que se entiende como lo luminoso. Luminoso con N, ¿verdad? No con L, luminoso. El numen es algo que está detrás y que anima, es la fuerza que anima todas las cosas creadas, digámoslo así, ¿verdad? Pero es lo que está detrás, digámoslo así, de lo que nosotros podemos ver. Es una energía, básicamente, o sea, no se podría denominar exactamente de una determinada manera, pero bueno, dentro de la teoría junguiana se le conoce como energía luminosa, lo luminoso, ¿sí? Se podría entender como la energía del arquetipo, ¿verdad? La energía psicoidea, esta idea este término de psicoidea lo toma Jung de sus estudios de alquimia, La pregunta es si cambia el número de puertos. ¿verdad? En los 70 días están con un A ver, montón de access points, de servidores de aquí y de allá. Ciérrenos a todos. En algún momento se Sí, habló de eso. no hay que cerrar a todos, sí. Dame un momentito. Cada uno de los pactos que va a los 70 días van a ir a los nuevos 77 servidores. Ok, ahora sí. Entonces, la energía psicoidea, este tipo de energía que cuando se manifiesta produce efectos curativos. Por ejemplo, en Jung, la terapia en Jung tiene como objetivo acercar a la persona a esta energía primordial, porque él entiende que solamente así se puede producir un orden de los elementos psíquicos que componen a la persona, ¿verdad? Acercarse a la energía de lo luminoso sería como tener una experiencia trascendental, como tener una experiencia espiritual, básicamente. Eso va conectado como con el budismo, ¿no? Que hablan de la luminosidad, que es cuando llegan a un estado, a un despertar. Es casi similar como lo ve Jung, lo retoma del budismo, se pudiera decir, está basado en eso. Bueno, yo no sé si él lo retoma del budismo, ¿verdad? Porque la idea de lo luminoso está presente básicamente en muchas culturas, ¿verdad? Fabio. En el budismo podríamos hablar de la iluminación como un fenómeno similar, pero aquí habría que tener muy claro qué significa para un budista la iluminación, ¿verdad? Que no es definitivamente lo que se vende hoy como iluminación, ¿verdad? Hay que hacer una gran diferencia y habría que ir a la fuente propiamente para entender muy bien qué significa el estado de iluminación. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Sí, no, quería aportar que creo que es algo que es una dinámica que tienen, que es un poco parte de una dinámica que tienen todas las religiones, porque, por ejemplo, los cristianos también cuando tienen como esa relación con el Espíritu Santo que tienen un encuentro con el Espíritu Santo y es muy parecido a este tipo de experiencia mística, ¿no? Claro. No sé si es a lo que te refieres, pero dentro del cristianismo existe una experiencia que le llaman arrebatamiento. Ah, ok. Ok. La palabra básicamente que expresa lo que eso significa. La persona es arrebatada. ¿Arrebatada de dónde? Bueno, arrebatada de su experiencia mundana, básicamente, para vivir una experiencia espiritual. Llamaríamos una experiencia de iluminación, una experiencia luminosa, le llamaríamos una hierofanía, por ejemplo, en el lenguaje de Mircea Eliade, por ejemplo, que es muy común en las diferentes culturas y que se sabe perfectamente que una experiencia de este tipo puede producir un impacto tan grande en la persona que produce un acomodo en sus estructuras. Y yo podría llegar a ese tipo de experiencias por medio de un psicodélico o alguna planta, o sea, es factible llegar no solamente con lo que llaman
fe o alguna, o algo, o otro tipo de ritual ahí. Bueno, ahí apelaríamos a las investigaciones de Mircea Eliade. Estoy hablando de un investigador que fue amigo personal de Jung y que desarrolló toda la teoría del chamanismo y todas estas experiencias dentro del chamanismo en general, ¿verdad? Mayormente siberiano, pero en términos generales. Y en el chamanismo es muy común la experiencia de este tipo. De hecho, una de las formas de convertirse en chamán es a través de este tipo de experiencias. Ahora, yo sí haría la diferenciación entre en los resultados que puede producir una experiencia con psicotrópicos, por ejemplo, al resultado que puede producir el acercamiento a una experiencia luminosa a través de un proceso personal. Claro, claro, estoy de acuerdo. Porque uno de los, tal vez una de las diferencias que podríamos entender entre uno y otro caso es que perfectamente el acceso a una experiencia de este tipo puede producir perfectamente una adicción, ¿vale? En donde la persona empieza a depender de esta experiencia. ¿Por qué? Bueno, porque vio cosas muy claras, porque se sintió muy bien, porque entendió ciertas cosas, ¿verdad? Pero quizás no llegó hasta donde tenía que llegar y por eso entonces se vuelve de alguna manera adicto o dependiente de tener que estar repitiendo esa experiencia constantemente. En el caso que habla Jung del acercamiento a lo luminoso, estamos hablando de un proceso que va de acuerdo a, bueno, que es un proceso personal y que va de acuerdo a el trabajo propiamente de la persona. Pero volviendo a la pregunta que hacía la compañera, aquí lo importante es entender cuál es el resultado que puede producir una experiencia de este tipo. Llámesele luminosa, llámesele iluminación, llámesele experiencia del vacío, llámesele experiencia del satori, etc. Incluso, maestros espirituales como el mismo Samael Aun Weor también hacían mucho énfasis en esta experiencia. Yo recuerdo haber leído de Samael, por ejemplo, cuando él dice que toda persona en su vida debería experimentar alguna vez la experiencia del vacío iluminador. ¿Por qué? Porque eso le permite darse cuenta, tener un punto, tener un punto de referencia. Exactamente. Si no lo logra, su punto de referencia siempre va a ser este en el que vive. El trauma, el complejo, etcétera. ¿Verdad? La neurosis, básicamente. Mientras que la persona que tiene un acceso a lo luminoso sabe que perfectamente puede acceder a algo más y desde allí puede perfectamente entender lo que sucede aquí. Para terminar con lo que preguntaste, esta es una experiencia de un maestro Zen sobre la iluminación. Para que vean qué interesante todo lo que se puede hablar de ello. Y perfectamente podría ser la experiencia de una persona en terapia. Este maestro dice lo siguiente. Dice, antes de la iluminación, los ríos eran ríos y las montañas eran montañas. Mientras estuve iluminado, los ríos dejaron de ser ríos y las montañas dejaron de ser montañas. Ahora que ya estoy iluminado, los ríos son ríos y las montañas son montañas. O sea que hay una diferencia entre esos tres pasos. En cuanto al mismo fenómeno, que ese fenómeno puede ser para este maestro las montañas y los ríos, pero para mí puede ser la relación que yo tengo con mi padre y con mi madre, por ejemplo, mi complejo materno y mi complejo paterno. Y ese complejo puede ser uno antes de la experiencia luminosa y puede ser otro después de la experiencia luminosa.
Hay personas que en terapia le preguntan a uno, pero yo voy a poder eliminar estas cosas. Por supuesto que no. ¿Cómo va usted a eliminar parte de su experiencia de vida? Si a usted, lamentablemente hay personas cuya experiencia con su padre o con su madre ha sido traumática y quisieran eliminarla de allí, pero eso no se puede. Pero como dice el maestro Zen, una puede ser la experiencia antes y puede ser otra después. Y esa es la propuesta que hace Jung con respecto a acceder a la experiencia luminosa, a la experiencia, a lo trascendente, ¿verdad? Pero fíjense que para poder entender esto hay que partir primero de lo que hay y con eso volvemos al capítulo. O sea, está muy bien pensar en lo que puede ser y de hecho suena maravilloso. Pero para poder hacer eso hay que partir de lo que hay. Y lo que hay básicamente es esto, es que nosotros tenemos una conciencia que está en pleno desarrollo, que ha alcanzado un gran desarrollo, pero que tiene un fundamento totalmente instintivo y totalmente emocional. Y que ahora venimos a entender todo el desarrollo del raciocinio, de la mente, de la idea, de los conceptos, etcétera, etcétera. Y que gracias a eso hemos tenido acceso, por ejemplo, a las neurociencias. O sea, si uno se pone a pensar, ¿cómo es que nosotros hemos accedido a los hallazgos de la neurociencia? Pues gracias al cerebro neocórtex. Si no, no hubiera sido posible. Y esto nos permite ir dando respuestas. Y a la vez que respondemos, seguramente se abre todavía más el umbral de aquello que no sabemos, naturalmente. Todo esto hay que tomarlo en consideración. Y el autor llega entonces ya a introducirnos a los conceptos de consciente e inconsciente. Ahora, fíjense en esto, ya vimos el ejemplo el clásico del iceberg representando la conciencia y lo inconsciente. Ahora veamos un ejemplo más junguiano, que sería este. Esta sería la psique junguiana. Así, en términos muy generales, obviamente, ¿verdad? Una parte consciente, que es esa punta del iceberg, una parte de inconsciente personal, y aquí es donde viene lo más interesante, un inconsciente colectivo en donde fíjense ustedes que los icebergs ya dejan de estar separados y el fondo psíquico, que sería lo colectivo, es común a todos ellos. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros nos ubicamos en la parte que sobresale de la superficie del agua. Por eso nos identificamos como A, como B, como C, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que somos básicamente diferentes. Y de hecho sí hay una diferencia. La diferencia estriba en el inconsciente personal, porque el inconsciente personal básicamente está formado de las experiencias de vida de cada sujeto. Y cada sujeto tiene experiencias de vida diferentes. Pero si penetramos más, finalmente vamos a ir a dar a una capa en la que todos compartimos la misma información. Y es lo que se conoce como el inconsciente personal, colectivo, perdón. Y fíjense que Claudio ha puesto, de nuevo, estos son dibujos de Claudio. Claudio ha puesto una capa más, a la que le ha llamado suprainconsciente. Y básicamente está ahí, obviamente esto no aparece en los libros, pero básicamente está ahí porque Miguel Serrano, que era un diplomático chileno y que compartió con Jung los últimos años de Jung, decía en un libro suyo que Jung empezaba a hablar de algo que estaba más allá del inconsciente colectivo y le llamaba suprainconsciencia. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad?
Y cuando hablan del despertar de la conciencia, están hablando del despertar de esa parte inconsciente. Pregunta Clelia, ¿qué pasa cuando se habla del despertar de la conciencia? Bueno, pues sí, básicamente es acceder al fondo psíquico, ¿verdad? Que permite amplificar. Recuerden la frase, ¿verdad? Con la que inicia básicamente el capítulo. Bueno, no inicia con esa, pero que Robertson destaca cuando dice, cuanto más profundo vamos, más ancha se vuelve la base. El otro día estaba viendo, yo no sé si esto es cierto o no, pero estaba viendo una noticia de un monumento que hay en Estados Unidos, en Wyoming, me parece, en piedra, y que los investigadores han venido a darse cuenta de que tiene unas ramificaciones por debajo de tierra de kilómetros y kilómetros, ¿sí? Cuando vi la imagen, inmediatamente me recordó pues esta idea de que lo que uno ve afuera como algo totalmente separado de lo demás, conforme uno va penetrando, se va dando cuenta de que eventualmente llega a formar parte de todo lo demás. Como el bosque. ¿Verdad? Exacto, como un bosque. Bien. Nos introduce entonces Robertson a consciente e inconsciente. Bueno, ahí introduce el tema de la conciencia de masas y Marshall McLuhan, que además de uno lo que nos recuerda es estudios generales en la UCR, ¿verdad? Que nos hacían leer a Marshall McLuhan. Y todo el tema del inconsciente y la parte consciente, para finalmente llegar a inconsciente personal e inconsciente colectivo. Sí. Sí, Pablo. Aquí hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, ve algo de la memoria que también me llamó la atención y quiero leer en la página 39, al final de este título, que dice, básicamente lo resume, dice: como veremos muchas veces en las siguientes páginas, al parecer, la mente no se puede limitar al cerebro. Es muy improbable que el inconsciente colectivo esté de algún modo archivado en todo cerebro individual. Es mucho más probable que el cerebro sea en gran parte un mecanismo comunicador en lugar de un mecanismo archivador. Al parecer tenemos memoria en todo el cuerpo, que también es una parte muy interesante de esta teoría, y es la primera vez, lo leo en este libro, que relaciono algo, o sea, que relaciono la memoria, yo la ubico en el cerebro, pero con la lectura de estas páginas me doy cuenta de que, bueno, aquí es lo fundamental del por qué, ¿verdad? Entonces eso fue un aspecto que también me llamó la atención de este capítulo. Así es. Este tema del cerebro a mí siempre me llama a reflexionar sobre, por un lado, sobre el budismo zen sobre todo, que hace mucho énfasis en el problema de las impresiones, básicamente, ¿verdad? Cuando uno estudia el budismo zen en particular y ellos tan detenidamente analizan cuál es el problema con las impresiones, por qué es que cuando uno se sienta a meditar parece que queda totalmente desbordado de pensamientos, ideas, conceptos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por qué es que en la medida que uno intenta hacer algo con aquello, más bien produce el efecto contrario y más bien genera más y más y más pensamiento. Ellos lo relacionan mucho con la función de la mente, básicamente, que curiosamente, al igual que lo sugiere Robertson, ellos no le ven una función archivadora, le ven una función comunicadora. Exacto. ¿Verdad? ¿Y cuál es el problema entre una y otra? Pues lo que padecemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Que somos archivo de memorias, pero no somos nada más. Pareciera como que somos nuestras memorias solamente.
Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa cuando una persona pierde esas memorias? Ustedes saben que, por ejemplo, la personalidad está sujeta totalmente a las memorias. O sea, una persona es lo que es su personalidad, su estructura yoica, básicamente en psicología, de un sujeto. La estructura yoica de un sujeto depende fundamentalmente de sus memorias. ¿Y qué pasa cuando esa persona pierde sus memorias? ¿En qué queda convertida esa persona? ¿Sí? Como la persona que sufre de Alzheimer o la persona que tiene un accidente y no recuerda. ¿En qué queda convertido? ¿Qué pasa con su personalidad? Que es muy importante porque la estructura yoica es la que nos permite vivir en el mundo. Si no tuviéramos una estructura yoica, no podríamos funcionar normalmente, digámoslo así, neuróticamente como funcionamos todos. No podríamos. Claro. Totalmente desconectados de la realidad. ¿Qué pasa entonces cuando se pierden las memorias? ¿Por qué son tan importantes las memorias? ¿Por qué para nosotros son tan importantes? Y también me lleva a el análisis que hace el doctor Corbett, se los pasé el sábado pasado, ¿verdad? Lamentablemente está en inglés solamente. Ya hay 2 compañeras del centro que están traduciéndolo para poder por lo menos compartir la traducción en español. Pero que me parece una información muy interesante. El doctor Corbett es uno de los decanos de la Pacífica, la Universidad Pacífica en Estados Unidos, una universidad totalmente junguiana, en donde él hace un análisis, por ejemplo, de las neurociencias, ¿verdad? Y dice, bueno, es que no todo se reduce al cerebro. No todo se puede reducir ahí. Claro. Hay muchas cosas que escapan a la actividad cerebral. Yo quisiera retomar cómo desde la física cuántica, ¿verdad? El cerebro es parte de. Entonces creo que hasta ahorita empieza a colocarnos el autor en palabras que son realmente importantes, que es la experiencia como tal, ¿verdad? Como ese flujo de vida que nos lleva a situaciones de caos, no de complicaciones, sino de caos desde la física cuántica, ¿verdad? Que nos coloca en situaciones nuevas y que nos desafían el umbral de conciencia que hasta ese momento tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese flujo de la vida, de la experiencia en nuestra naturaleza, vamos teniendo la posibilidad de seguir creciendo, ¿verdad? De seguir ampliando ese nivel de conciencia para nosotros y para los demás. Entonces, las 2 palabras, experiencia y percatación, cruza desde la percatación de lo físico, de lo bioquímico, porque igual las moléculas de emoción están ahí, ¿verdad? O sea, no hay un divorcio entre esa energía y el cerebro en cualquiera de sus formas triunas, ¿verdad? Sino que lo engloba. Entonces, creo que es importante cómo nos empezamos a ver y a definir, quitando límites, quitando cercos a nuestra naturaleza. Correcto. Correcto. Bueno, yo creo que es parte del desarrollo de la conciencia que nos va llevando hacia allí. Fíjense ustedes que estamos hablando de la teoría de un hombre que escribió estas cosas hace más de 100 años, algunas hace más de 100 años, cuando seguramente, como opinan muchos expertos en la materia, cuando seguramente todavía no estábamos preparados para abordar estos temas desde este ángulo. Yo creo que hoy lo estamos más. Hay muchos investigadores que opinan que el siglo XXI es más propicio para la comprensión de la psicología junguiana que el siglo XX. ¿Sí? Y efectivamente... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Perdón? Sí, no, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Correcto. Y seguramente
conforme vamos viendo los grandes desarrollos, por ejemplo, en temas de neurología, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que efectivamente hay muchos conceptos junguianos que no hemos entendido, todavía no podemos entender claramente, pero que poco a poco nos vamos acercando a ello. Y hay muchos otros que ahora podemos entender mucho mejor. Claro, claro. Y hay algunos que son básicos y que en realidad que sea básico no significa que sea fácil de entender. Por ejemplo, aquí en la página 42, bueno, ya el autor nos va también a hablar del arquetipo y del complejo. No sé si eso lo vas a tocar más adelante. No, de una vez, adelante, Pablo, de una vez. Sí, no, yo con esto sí, quiero tal vez aclarar un poco para mí también estos conceptos porque sí he tratado de tratar de entender qué trata de decir Jung con complejo, ¿verdad? Porque yo a veces, la definición que tengo del complejo es la de un concepto emocional, pero digamos, yo sé que va más allá de eso. Igual la de arquetipo. Aquí yo creo que, igual, como todos otros autores, tratan de explicar el concepto, pero ok, tal vez ahorita que profundicemos, ¿verdad? Veamos a ver también qué otras definiciones tienen tal vez otras personas que leyeron el libro, tú, para tal vez que nos quede claro, porque como esta es una obra para principiantes y esperemos que tal vez vayamos a leer muchas otras obras, creo que esos son conceptos que tenemos que tener como muy claros, ¿no? Porque se ven a lo largo de la obra de Jung. Claro, son conceptos fundamentales, efectivamente. Es de lo más conocido, pero básicamente son conceptos fundamentales, así es. Bueno, yo les voy a compartir de nuevo pantalla para ver otra de las imágenes en donde, que sería un primer análisis psíquico junguiano, ¿verdad? En donde lo que vemos es básicamente la parte consciente nuevamente, ¿verdad? Que sobresale sobre la superficie de las aguas, en el ejemplo del iceberg. Pero ahora vemos los componentes junguianos del inconsciente. Primero, un inconsciente personal, que como lo pone Claudio en el diagrama, es esa parte de color como aqua y que pone, por si alguno no lo puede ver bien, dice esfera de los complejos autónomos, ¿verdad? Pero hay una capa más profunda en color verde, que es el inconsciente colectivo y que sería la esfera de los arquetipos. Entonces, básicamente, cuando entramos a estos dos conceptos de arquetipo y complejo, entendemos que los complejos forman parte del inconsciente personal. O sea, que los complejos están fundamentados en la experiencia de vida del sujeto, sea consciente o inconsciente de ella, pero forma parte de la experiencia de vida del sujeto. Mientras que los arquetipos ya entran en una capa en una capa colectiva que no necesariamente se identifica solamente con el sujeto, sino que tiene que ver con el colectivo, con todos, básicamente. ¿Sí? Ahora, algo interesante en este gráfico, y aquí es donde, como en otras cosas, yo diferencio estos gráficos de otros que he visto en otros lados, ¿verdad? Porque este es el resultado de muchas noches como esta, ¿verdad? Con otros grupos. Es esas figuras que aparecen allí. Ahorita vamos a explicar qué son, ¿verdad? Unas son como especie de un, ¿cómo se llama esto? Un calamar, ¿verdad? Parecen como calamar, que tienen tres terminaciones, tentáculos, ¿sí? Y las otras en el inconsciente colectivo, en la esfera de los arquetipos, una especie de magnetos, ¿verdad? Como de imanes, básicamente. Y si ustedes se fijan, esos complejos caracterizados en la imagen a través de estos calamares, están en el inconsciente personal, pero se manifiestan a la parte consciente. ¿Vale? Y de una vez les pongo la siguiente para
agregar y ya dedicarnos a los conceptos en el libro. Vamos a ver, aquí está. Ese sería un análisis psíquico 2, ¿verdad? Una segunda parte. De nuevo, lo mismo. Pero ahora vemos cómo en la parte del consciente aparece la estructura yoica. O sea, el consciente, la parte consciente, esa quinta parte del iceberg que sobresale de las aguas, es donde funciona para nosotros nuestra estructura yoica. Y debajo aparece una estructura que se conoce como sombra. Y en esa estructura de sombra se manifiesta tanto lo inconsciente personal como lo inconsciente colectivo. Y ahora sí aparece esa figurita del complejo psíquico que está a su mano derecha, que parece un calamar, con esos tentáculos que serían el instinto, el sentimiento y el pensamiento. Básicamente, esas tres esferas de actividad psíquica, pudiéramos llamarle. Entonces, la psique se manifiesta a través del instinto, a través del sentimiento y obviamente a través del pensamiento. Y claro, a través de todas estas manifestaciones, la acción o la manera como el sujeto se comporta fundamentalmente. Y luego aparece la otra imagen del magneto, eso que parece una herradura de caballo, que es el arquetipo constelado. Bueno, el arquetipo, pero en este caso la imagen aparece el arquetipo constelando. Eso quiere decir que arquetipo constelado quiere decir cuando el arquetipo está activo, cuando se ha activado. Y cuando el arquetipo se activa, ¿qué pasa? Bueno, obviamente la primera parte, la primera estructura en el sujeto que afecta la activación de un arquetipo es su correspondiente complejo. Y cuando ese complejo entonces está activado, lo que suele suceder en la actividad normal de la persona es que la estructura yoica, aquí a mano izquierda, queda desplazada por el complejo. Por eso al complejo se le conoce como personalidades parciales. Porque la personalidad del sujeto, que vendría a ser la estructura yoica, queda desplazada cuando el complejo se activa. Y por eso es que se suele hablar de personalidades múltiples. Por eso ahí es cuando entendemos frases como, por ejemplo, me sorprendió cómo reaccionó fulano. O sea, básicamente lo que quiere eso decir es que yo conozco a fulano, yo sé cómo es. Él no es así, dice uno. Algo le tiene que haber pasado, porque él no es así. Claro, yo conozco su estructura yoica, no por completo. Conozco su personalidad, he tratado con él. Pero de repente un día se le activó un complejo, ese complejo desplaza a la estructura yoica y se manifiesta él. Y lo que vemos es algo irreconocible. Cuando termina de manifestarse, se retira y vuelve otra vez la estructura yoica tal y como la conocemos. Y en los casos más dramáticos, pues son los casos que leemos en el periódico cuando nos dice la noticia de que los vecinos decían que era un hombre extremadamente educado y amable. Y no podían creer cuando supieron que había asesinado a su mujer, por ejemplo. Y dice, ¿qué pasó? Caso extremo. En un caso no tan extremo y más común, bueno, pues como se suele decir bueno, es que tenemos esa fama, ¿verdad? Los costarricenses, quiero decir, porque aquí hay personas que son de otros países. Tenemos los costarricenses la fama de que cuando nos ponemos detrás de un volante, parece que hay un complejo que se constela en ese momento y nos volvemos tremendamente agresivos. Y a veces irreconocibles.
Y básicamente la manera como funciona el complejo. Decía Pablo, bueno, ¿qué es un complejo básicamente? Aquí en la página siguiente, creo que es la 43, ¿sí? Dice Robertson, en el segundo párrafo de la página 43, dice, Jung denominaba complejos a esas agrupaciones de conceptos con carga emocional. Y ahora resulta, esto lo comenta ahí Robertson, que las neurociencias se vienen a dar cuenta de que efectivamente el cerebro clasifica la información en grupos. Y entonces hay información que, por decirlo de alguna manera, hay información que tiene que ver con la madre. Y se clasifica en grupos. Y esa información que tiene que ver con la madre, esas experiencias que el sujeto ha tenido con su madre, sobre todo en los años formativos, la manera de mantener esas experiencias juntas es a través de un pegamento que se llama el afecto, lo afectivo, o como lo pone Robertson, lo emocional, la carga emocional. Y esa es la parte más importante del complejo, porque una persona puede entender perfectamente cómo funciona un complejo. Pero en el momento en que una circunstancia determinada y un detonante tocan esa parte afectiva, emocional, todo lo demás viene automáticamente. Y la persona actúa de esa manera. ¿Ustedes alguna vez han visto a un adulto haciendo berrinche? Claro, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de ese adulto haciendo berrinche a un niño haciendo berrinche? Ninguna. Ninguna. Se apresuró mucho a dar la respuesta. Yo pensé que le iban a pensar más. Por supuesto que no que es ninguna. Básicamente la reacción es la misma. ¿Dónde reside la diferencia? Bueno, la diferencia puede estar, por ejemplo, en que, claro, hay una gran diferencia entre un carrito que no le dan, que no le compran al niño, ¿verdad? No sé, vamos a decir, al hecho de que no lo atiendan rápidamente, por ejemplo. Y fíjense que a nivel conceptual, las cosas pueden ser muy diferentes. Uno podría decir, no, esa es una tontería. Si es que esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, este trabajo que estoy haciendo y que de repente vinieron a hacer un arreglo aquí de internet y me dejaron a mí sin internet y entonces se me cayó la llamada, ¿verdad? Esto tiene una gran importancia. Mi trabajo depende de eso, mi salario depende de allí, el proyecto en el que estoy trabajando depende de ahí, etcétera, 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 etcétera. Y efectivamente hay una gran diferencia. Pero cuando vamos a la parte afectiva, ahí la diferencia se minimiza. Y casi desaparece la diferencia entre un caso y otro. Entonces, por eso es que el complejo, cuando se constela, la persona puede tener muy claro, a nivel conceptual, los peligros que hay. Pero aún así actúa de esa manera, porque está siendo dirigido a través de un componente emocional que no logra manejar. Y también es muy importante entender que estas cosas se pueden modificar. Yo puedo modificar conductas perfectamente, pero eso no me asegura que emocionalmente el vínculo emocional haya sido comprendido o haya sido trascendido, llamémoslo de esa manera. Entonces es muy probable que vuelva a aparecer otra vez, de la misma manera o a través de otro mecanismo. Y ese es el gran problema con el complejo, ¿verdad? Personalidades parciales. Bueno, Jung mismo decía, había un tiempo en que
a esta idea de complejo, a esto que sucede cuando un complejo se constela, o sea, se activa, le llamaban posesión. Ese hombre está poseído, dirían, básicamente. Bueno, imagínense ustedes cuando va uno en carretera, en su carro, y se le ocurre pitarle el de adelante, y entonces empieza a hacerle maromas, y se le para la par y le grita 4 cosas, etc. ¿Qué pensaría uno de este? Más está poseído, básicamente. Porque el complejo funciona de esa manera. Y otra frase de Jung, de esas frases de muro de Facebook, cuando decía, el problema no es que nosotros poseamos complejos, el problema es que el complejo nos posee a nosotros. Y ahí es donde está el problema. Porque yo no puedo hacer nada una vez que el complejo se constela. Pierdo toda posibilidad de hacer algo. Por eso este concepto es fundamental, ¿verdad? En la psicología analítica. Porque básicamente, bueno, de hecho, al principio Jung denominaba a su teoría psicología de los complejos, ¿verdad? Uh-huh. Es en la práctica, en la praxis, básicamente, clínica, el trabajo más importante, el trabajo con complejos. Y aparte el materno y paterno. Bueno, aquí básicamente Robertson desarrolla el tema de complejo, luego introduce el tema de arquetipo, ¿verdad? Arquetipos e instintos. Así que si alguien quiere comentar algo más sobre esto, por favor hágalo. Y luego dice arquetipos de desarrollo. Y pone 3 ejemplos. La sombra, el ánima y el ánimos y el self. ¿Vale? Y como quiera que ha explicado Robertson que hay una relación entre el arquetipo y el complejo, básicamente el complejo viene a ser la representación, claro, ya bastante bastante degradada del arquetipo. Tiene que haber una relación entonces entre estos 3 ejemplos que él pone y complejos psíquicos comunes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el arquetipo de la sombra. ¿Cuál podríamos entender como un complejo que se adapte, digámoslo así, o que venga a cumplir la función en nosotros del aspecto sombra, por ejemplo? Del ánima y del ánimos, del self, del sí mismo, básicamente. Pero bueno, yo me fui hasta la página final por eso, para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Fíjense que aquí, por ejemplo, en la ilustración, en esta imagen que les puse, aparece en la parte izquierda de la imagen el yo, o sea, la estructura yoica, y la sombra. El yo manifestándose en la parte consciente y la sombra en la parte básicamente inconsciente, personal y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que básicamente a nivel consciente yo tengo una estructura que me permite identificarme y ser básicamente lo que yo soy. Sí, cuando a mí me preguntan o cuando a alguien que me conoce le preguntan quién es Fabio, cómo es Fabio, etcétera, pues lo que va a describir es básicamente mi estructura yoica. Y yo la conozco y la describo también. Y sé cómo soy. Sí, y cuando hago un test de personalidad, el MBTI, y leo el resultado, digo, hasta me río cuando leo. Y me río porque veo que me describe, básicamente, porque esa es mi estructura yoica. Pero resulta que esa estructura yoica es así gracias a que hay una serie de elementos más que han sido rechazados a lo largo de mi vida.
Sería la otra parte, la parte no visible de mi estructura yoica. Y por eso en el gráfico aparece como, aparece como sombra, ¿verdad? Aparece como sombra. La contraparte de la estructura yoica, que aparece como sombra. Todo lo rechazado. Luego el otro ejemplo que pone Robertson, ánima y animus. Dos estructuras psíquicas, arquetipos fundamentales en la vida de la persona. Lo masculino y lo femenino. Ahí vemos la importancia que tiene la psicología junguiana. Un tratamiento de la teoría de género, por ejemplo, sin considerar las figuras arquetípicas de ánima y animus, está lejos de alcanzar absolutamente nada. O sea, se queda a medias totalmente. Y yo pregunto, ¿cuándo hemos escuchado dentro del discurso hablar de los arquetipos del ánima y del ánimos? Difícilmente, muy difícilmente. Pero sí escuchamos constantemente hablar sobre el complejo materno y el complejo paterno, básicamente. Que vendría a ser la contraparte de este ánima y ánimos. ¿Qué es lo masculino en mí? Básicamente en mí, lo masculino depende de mi complejo paterno. Y lo femenino también, de mi complejo materno. Por eso se habla de un complejo paterno negativo o un complejo materno negativo. Entonces, si ven, la manera como el arquetipo se manifiesta en la estructura yoica es a través del complejo. Y finalmente el self. Qué interesante el self. El sí mismo. Que dice Robertson, arquetipo de la totalidad y la trascendencia. Que a veces se representa como el anciano sabio o la anciana sabia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Lo comento porque yo me he dedicado mucho a trabajar con trauma religioso. ¿Cuántas veces no escucha uno que uno de los problemas más serios dentro del trauma religioso es el de las personas que han tenido experiencias espirituales con figuras espirituales muy poderosas, muy potentes, y no han sabido interpretar el mensaje? Han querido encarnar ellos el arquetipo. Y lo que les ha producido es lo que se llama una inflación psíquica. O sea, se les infla el yo. ¿Mm? Un yo inflado es peligrosísimo. Y no solo a nivel religioso, ¿verdad? El yo se puede inflar de muchas maneras. Imagínense a nivel político. ¿Qué produciría un yo inflado a nivel político? Bueno, que la persona piense que él es el salvador de aquella nación. Y puede incluso derivar en totalitarismo, básicamente. Como en el caso del trauma religioso, pues puede derivar en una persona que se crea un trascendido con todo lo que ello significa para la persona misma y para todos los demás que interactúan con él. Muy bien. Así podemos ver la relación entre lo arquetípico y el complejo, ¿verdad? El complejo siempre va a tirar, si uno analiza complejo, el complejo siempre permite que uno piense en que el trabajo con complejos permite el acercamiento al arquetipo.
Y Jung, pues como dice Robertson ahí, utiliza el término arquetipo porque básicamente lo que él entiende es que esta es una imagen original, llamémosle así, que después toma otras imágenes, como en el caso del complejo, pero es una imagen original que es fundamentalmente colectiva, está presente en todas las culturas, de diferentes maneras, pero está presente en todas las culturas. Por ejemplo, el arquetipo del self, ¿verdad? En todas las culturas está presente. Esa figura arquetípica de trascendencia, de lo trascendente. Fíjense, pensemos por ejemplo en el arquetipo de lo femenino, ¿verdad? Me hace recordar un documental que una vez vimos sobre los evangelios de Nag Hammadi y un comentario que hacía la doctora Pagel, doctora de estudios religiosos en la Universidad de Harvard, no, de Harvard, de Princeton, perdón. Y decía, es una lástima, decía la doctora, esas palabras se me quedaron muy grabadas, que decía, es una lástima, decía, que en todas las religiones exista esta idea de un conocimiento trascendental, que ella le llamaba la gnosis. Y decía, y que no lo podamos encontrar hoy en día dentro de la religión católica, donde ese conocimiento trascendental se ha perdido. Es arquetípico, está presente en todas las culturas. Pensemos en la imagen de lo femenino, presente en todas las culturas. Yo ponía como ejemplo, en un taller que dimos, cuando se podían dar talleres presenciales, ponía como ejemplos de arquetipo de lo femenino, y lo hice adrede, porque esa noche, en esa reunión que tuvimos en particular, era 2 de agosto. Entonces me llevé una imagen de la Virgen de los Ángeles y la puse como ejemplo. La patrona de nuestro país, el arquetipo de lo femenino, la Virgen Negra. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder. Tiene tanto poder que puede modificar elecciones. ¿Sí? Como en las últimas elecciones. Bueno, para los que no son de acá. En las últimas elecciones, uno de los candidatos se le ocurrió meterse con la imagen de la Virgen de los Ángeles y lo pagó muy caro. Y uno pensaría, bueno, ese es el fanatismo de la gente. Bueno, probablemente sí. Estaríamos hablando del complejo. Pero hay algo detrás que ya cae en lo arquetípico. Y es el arquetipo de lo femenino. Y sobre todo el arquetipo de la Virgen Negra, que es muy simbólico, porque representa la etapa que Jung llamaba, bueno, tomando el término de la alquimia, de la nigredo, de la negrura, de la psique más profundamente arraigada, de donde brota todo lo demás. Todas las imágenes, las figuras, los símbolos, etc. Y que por eso entendíamos, ese día lo analizábamos, que en Europa las vírgenes negras no se colocan en los templos de las iglesias, se colocan en los sótanos, para reiterar todavía con mayor fuerza que tiene que ver con el fondo. Y curiosamente, nosotros mantenemos, al menos en la historia acá de la Virgen de los Ángeles, mantenemos esa misma idea. La gruta,
la idea de la gruta, la cueva, donde para llegar hay que descender, hay que bajar. Está debajo del nivel en el que nos movemos. No hay luz, hay oscuridad. Es como un vientre materno, donde las cosas se gestan, donde lo que va a venir después a la luz se gesta ahí. Es un espacio, le llaman pleromático, donde todas las cosas están confundidas, para después entonces individualizarse. Que lo menciona Robert Robertson en este capítulo. Cómo la conciencia eventualmente llega a un punto en donde se reconoce a sí misma y por consiguiente se separa de todo lo demás. Es cuando habla de la conciencia en nuestros antepasados, cómo era más del tipo que él le llama ¿cómo le dice? Ay, Dios mío, se me fue el término. Participación mística. O sea, el antepasado estaba en contacto con todo lo demás. Era uno con todo lo demás. No estaba separado. Eso se puede ver como algo muy positivo. Básicamente porque nosotros vamos perdiendo esa conexión. Pero también hay que entender que no estaba separado porque su desarrollo conscientivo no se lo permitía. Él no podía hacer una reflexión de sí mismo. Su conciencia no se lo permitía. Ahora la nuestra sí nos lo permite. Y fíjense que esta misma idea, está representada en la vida del sujeto. Y ahí podemos entender muy bien la importancia que tiene esa evolución de la conciencia en la vida del sujeto. Porque cuando un sujeto llega a la edad de 14, 15 años, bueno, un poco antes, dicen algunos psicólogos, 12, 13 años, la pubertad, principio de la adolescencia, empieza el proceso de separación de aquellos que le dieron origen, sus padres. Y yo he tenido padres que me traen chicos de esa edad y yo les digo, bueno, hay un componente que es totalmente natural. O sea, no es un problema psíquico que su hijo ya no quiera ponerle atención a usted y le ponga más atención a los amigos del colegio. Eso es totalmente normal. Es parte del desarrollo de la conciencia. Y eventualmente irá a más y se independizará. Robertson, por ejemplo, pone aquí el ejemplo del jardín del Edén. Es un magnífico ejemplo que se utiliza mucho en la psicología junguiana para entender el proceso de desarrollo de la conciencia y de la individualización y la capacidad de poder separarse, que eventualmente va a llevar a la capacidad de poder ser consciente de sí mismo. Y es Adán y Eva en el paraíso. Lo tienen absolutamente todo. Pero aún así no saben absolutamente nada. Igual que el sujeto que vive todavía con sus padres. Lo tiene absolutamente todo, pero él por sí mismo no sabe absolutamente nada. ¿Y qué tiene que hacer? Pues comer del fruto que le dicen que no coma. Por eso cuando aquellos comen del fruto, lo primero que pasa es, cuando Jehová los busca, y ellos les dicen, aquí estamos, y Jehová les dice, ¿por qué se esconden? Y entonces ellos responden, porque estamos desnudos. Y la pregunta que se hace Jehová es, ¿y cómo saben que están desnudos? Ya hay un componente conscientivo que les permite reflexionar sobre ellos mismos, que antes no existía. Porque no es que de repente se quedaron desnudos, no, antes también estaban desnudos, pero no lo sabían. Ahora ya lo saben. Ahora ya hay discriminación, que es
un gran avance en el desarrollo de la conciencia. Que le permitirá al sujeto eventualmente desarrollar como tal. Tiene sus consecuencias, por supuesto. Vale la pena. Bueno, comentarios finales. Sí. Víctor, adelante. Y en ese punto de la serpiente, Robertson hace un análisis de que entre más coma del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es la dualidad, por cierto, hablas muy bien en tu libro, La gnosis del mito, sobre la dualidad, entre más haga la diferencia, más conciencia tiene. Cuando en las religiones, entre menos dualidad tenga, más conciencia tiene. Entonces me parece que hay una controversia ahí. Él dice que se toma más conciencia y tal vez sea por el contraste, ¿verdad? No sé si puedes hablar sobre eso. Sí. Vos dominas bien el concepto de la dualidad, ¿verdad? Claro. Fíjese, Víctor, que a mí me parece que el problema está en que tenemos que diferenciar entre la indiferenciación, digámoslo así, o sea, el estado pleromático, en donde se es parte del todo y obviamente no hay dualidad. Ese es un estado de no dualidad. Pero es un estado de no dualidad que a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos absolutamente nada. No somos conscientes. La única manera de ser consciente es, como dirían las escuelas de conocimiento, la única manera de hacerse consciente es produciendo la creación, aún a sabiendas de las consecuencias que eso tiene, que es el problema de la dualidad. ¿Vale? Pero es una consecuencia totalmente normal y necesaria. Si no se produce, se permanece en el estado pleromático, pero no hay desarrollo de conciencia. Cuando uno lee, por ejemplo, un mito, cuando uno estudia un mito, como el de Pista y Sofía, por ejemplo, como el mito de Sofía, que es un mito gnóstico por excelencia, es un mito cristiano, básicamente. Uno entiende que la caída de Sofía, lo que se conoce como la caída de Sofía, no es un error. No, es una necesidad. Porque si no se produce, no hay probabilidad de desarrollar la conciencia. No se puede. Seríamos seres que viviríamos en eterna felicidad, como dice Samael, pero sin saber qué es esa felicidad, sin ser conscientes de ella. Como el bebé, como el niño, como el padre que, queriendo proteger a su hijo, de ahí, el muchacho tiene 30 años y todavía vive con ellos. No sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es sudar, ganar el pan con el sudor de la frente, etcétera, etcétera. Ya no se puede. Ahora, ciertamente, entre mayor dualidad hay mayor probabilidad de que se desarrolle la conciencia, efectivamente. Pero con la salvedad de que el sujeto tiene que ser consciente de lo que está viviendo, si no, no. Porque esto es como cuando hablamos de complejos. Para nosotros esta idea de complejos, probablemente, ahora que nos introducen este concepto, pues lo empezamos a considerar. Y empezamos a decir, vaya, qué interesante esto del complejo. Pero resulta que tenemos 30, 40, o no sé, los años que cada quien tenga, viviendo a expensas del complejo. Y no nos hemos dado cuenta. O sea, que saber de estas cosas nos permite ser conscientes de ellas. Y entonces viene el proceso de restauración,
que es básicamente el proceso que enseñan todas las religiones. Todas las religiones enseñan el mismo proceso. Salida de el origen, caída en el mundo y restauración de nuevo del reino. ¿Y qué sería la restauración? Desde el punto de vista psicológico, para Jung, lo más importante es cómo trabajar la dualidad. Esto es fundamental en el trabajo de psicoterapia junguiana. ¿Cómo trabajar con la dualidad? ¿Cómo se elimina la dualidad? Bueno, la alternativa clásica, y nos la enseña el catolicismo, es eliminar el elemento contrario. Y ya llevamos 2000 años dándonos cuenta de que esa fórmula no funciona. Usted intenta eliminar lo contrario y más bien lo que hace es acrecentarlo. O sea que esa no es la manera. ¿Qué es lo que propone Jung? Y no solo Jung, lo proponen todas las demás escuelas de conocimiento, pero bueno, Jung lo plantea desde el punto de vista psicológico. Le llama trascendencia. Le llama trabajar con la tensión de los contrarios, el equilibrio, el balance. Representado en todas las culturas por la espada, por la balanza. No se libran las personas en las escuelas, en las religiones, porque el bien sea más que el mal. No, se libran porque haya un equilibrio entre ambos y entonces se anulen, que esa es la idea. Y la única manera de anular la dualidad es cuando hay un equilibrio, un perfecto equilibrio. Ese equilibrio está representado por el camino del medio, o como le llamaban algunas escuelas, la senda del filo de la navaja. El que aprende a caminar por el medio, sin irse a un lado ni irse al otro, sino por el medio. Y eso es lo que plantea Jung en su teoría psicoanalítica. Trabajar la tensión de los contrarios. Cuando se hace trabajo de sombra, se entiende que la sombra sigue en una persona normal. La sombra sigue tremendamente activa porque no se ha podido integrar. Bueno, hay quien pensaría, desde el punto de vista más recalcitrante de la religión, que lo que hay que hacer es eliminar la sombra. Bueno, eso es lo que hicimos. Eso es lo que se nos propuso hace poco menos de 2000 años. Y no dio resultado. Fue un fracaso total. Hizo que la sombra cobrara más poder. Porque claro, en la medida en que usted intenta reprimir lo que usted es, pero que no le ha gustado y entonces lo ha reprimido, pues más violento lo va a convertir. Entonces ahí es donde viene el proceso de trabajar con la tensión de los contrarios. Lo llamo así porque así es como le llama Jung. La tensión de los opuestos. Y cuando eso se logra, se anulan. Y surge entonces una fuerza trascendente. Trascendente porque ha trascendido la dualidad. Y ahora sí, vamos al punto que usted mencionaba. Trascender la dualidad. Efectivamente. Entonces es un proceso que va desde el origen, salir de ese origen para poder adquirir conciencia. Ahí es donde reside el verdadero simbolismo de la salida de Adán y Eva del paraíso. Es más, los textos apócrifos, bueno, usted me tiene un terreno que no corresponde hoy, pero los textos apócrifos de Nag Hammadi, algunos de los textos apócrifos de Nag Hammadi sugieren que la alternativa de la serpiente es una alternativa, o sea, de que el hecho de que la serpiente sea, en el mito de Adán y Eva, el mito judeocristiano, quien anime a aquellos a delinquir, básicamente, ¿verdad? A hacer lo que no deben de hacer, es un plan preconcebido de la misma divinidad.
¿Para qué? Para animarlos a que finalmente salgan, produzcan la dualidad y entonces entre en actividad el proceso de desarrollo de la conciencia. Y es la manera como se explica este fenómeno. Yo no sé si Robinson llegue hasta allí, eso ya no lo sé, ¿verdad? Él simplemente pone como ejemplo esto de la serpiente y la conciencia, pero efectivamente si lo llevamos más allá, vamos a llegar a el trabajo con la atención de los contrarios en la psicología analítica y la aparición de un arquetipo de lo trascendente, que está presente en todas las escuelas de conocimiento y en todas las religiones. Incluso en el catolicismo, en el cristianismo está presente. Bueno, algo más para terminar este capítulo, si no, pues lo dejamos allí, ¿verdad? Ya básicamente para que cada quien haga sus propias reflexiones. Y obviamente pues no se puede abarcar todo, ¿verdad? Pero tampoco podemos quedarnos en un capítulo y avanzar muy poco, porque si no nos da un año y no terminamos de leer este libro, ¿verdad? Que es bastante básico. Y el capítulo 3, pues entramos a un tema fascinante, ¿verdad? Que es el de los sueños. Para el próximo sábado. Sí, muchas gracias, Fabio. Es muy interesante el conversatorio, ya que este tema, pues, es importante tener esos conceptos como una buena base, ¿no? Para poder, ir, entendiendo ya sea y otros libros. Y yo sí, desde que leí el capítulo, yo dije, bueno, este capítulo es un capítulo que ya yo voy a poner mucha atención porque hay información que yo necesito clarificar un poco, ¿verdad? Porque esos términos, o sea, es cierto, en muchas otras escuelas, yo relacionaba, por ejemplo, el complejo, ya que hablaste de gnosis un poco, yo relacionaba los complejos, yo decía, sería como los yoes que habla la gnosis, que tenemos muchos yoes, entonces, ¿ves? Sí. Y bueno, hay que ver, bueno, cómo el pensamiento de Jung, ¿verdad? Él como pensador, bueno, qué es lo que él aporta realmente a su concepto de complejo. Pero bueno, muchas gracias. A mí me fue un gran encuentro hoy, ¿verdad? Hubo menos participación, pero es que el tema era complicado. Es correcto. Sí, el tema es el apartado psíquico que propone Jung. Yeah. Pues muchos nos aprovechamos de este capítulo. Entonces, muchísimas gracias, Fabio. Con gusto. También, Ahora que estoy viendo el chat, veo aquí unos mensajes a Carlos Villalobos. Efectivamente, lo luminoso viene de Rudolf Otto, es correcto. Y bueno, y nos han dejado algunas otras cosas aquí. La expresión de Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, él dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Vaya, excelente, ¿verdad? Eso es para reflexionar. Muy bien. Perfecto. Bueno, al contrario, las gracias a cada uno de ustedes por su participación. El próximo sábado continuaríamos con el capítulo 3 y ya en la semana les enviaríamos la información. Pueden poner y podemos compartir más comentarios a través del chat, ¿verdad? Por favor, para que lo sepan. Muy bien. muchas gracias, Fabio. Muy clara la explicación, muy amable. Con mucho gusto, Víctor. Y a los demás igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Muy enriquecedor el espacio. Con mucho gusto, qué bueno. Ojalá que sea. Muchas gracias, Fabio. Con gusto. Buenas noches a todos.